Bienvenidos a Vox Ultratumba, donde discuto temas de religión, filosofía, política y cultura. Por favor, no olviden de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video, comenten el video. Esta es la forma realmente más crucial para ayudar al canal a crecer. Porque si no hacen esto, pues realmente el canal no va a ser sugerido por el algoritmo de YouTube, especialmente porque los temas que hablamos aquí son usualmente más sofisticados de lo que usualmente está en español en YouTube. Así que si no se hace esto, pues realmente el canal no puede crecer. También voy a poner mi cuenta de X en la parte de abajo y mi Ko-Fi, que es donde pueden ver mi tiendita y también pueden donar si quieren. Y nuevamente, para aquellos que ya hacen esto, realmente se los agradezco. En este episodio quiero hablar sobre una teoría que es muy popular ahora. He visto muchos canales hablando de esto e inclusive lo he visto más allá de los ámbitos de aplicaciones sociales, sino que he visto que hay libros dedicados a este tema, etcétera, que es la concepción de que los elites del mundo son un cabal, una secta satánica que tiene un tipo de complot para dominar el mundo. O dicho de otra forma, que suene menos crítica, de que los elites del mundo que controlan los países y los gobiernos son, a la hora de la verdad, satanistas empedernidos que están constantemente haciendo rituales al demonio. Y la razón que esto es un tema importante es porque es relevante. Si realmente el mundo está siendo manejado por cabalistas orgiásticos, etc., pues debemos hablar al respecto, pienso yo, porque su influencia es bastante obvia. Ahora, ya yo hice un video sobre el satanismo hace mucho tiempo y les recomiendo que lo busquen en mi playlist. En la área de religión van a ver que uno de mis primeros videos es sobre el satanismo. Pero quiero aclarar más allá sobre el tema, porque el término satanismo hoy día se usa de forma muy ligera. ¿Qué significa satanismo? Bueno, está la definición coloquial, que significa cualquier persona que le rinde culto a Satanás, pues es un satanista. Y eso puede ir desde la persona que escucha heavy metal y piensa que Satanás es el tipo más divertido de la historia humana, o sea, que es como el rockero arquetípico, que lo que hace es pasarla bien y escuchar música ruidosa y se viste de negro y tiene puyas en su chaqueta, etc. Está ese tipo de cliché. Hasta un político, el presidente de país X, que es caníbal y está en la lista de Epstein. Pero el problema es que el término satanismo es bastante indefinido, porque puede aplicar a tantas y tantas cosas que realmente pierde su precisión. Porque Anton LaVey, que fundó la iglesia de Satanás, proclama ser el verdadero satanista porque creó una religión alrededor de ese nombre. E inclusive él mismo decía que el término satanista lo utilizaba porque era divertido utilizarlo, porque había algo placentero en la estética del villano. Por lo tanto, él muy adrede asumió el título Satanás porque está utilizando el término de Satán en su sentido original, que significaba opositor. Porque bíblicamente Satanás simplemente significa el opositor. No es realmente un nombre personal. Al igual que Lucifer no es un nombre personal. Era simple algo descriptivo y Lucifer era la estrella de la mañana, Venus, y es realmente cuando San Jerónimo decide traducir la terminología de Venus a el término Lucifer, que es un término en latín. Y pondré más detalles en la parte de abajo como siempre hago. Pero la realidad es que además de los que asumen el nombre de forma oficial, quién es un satanista va a depender de la religión. En Islam se le llama shaitán a cualquier persona que hace el mal, un diablo. Por lo tanto, se utiliza de forma mucho más genérica, porque no se está utilizando para plantear que hay un culto de personas que están haciendo sacrificios humanos ni nada de esa cosa, sino que se está utilizando más para describir actos, el tipo de personalidad, la cultura en particular. Por eso es que en algunas escuelas de Islam se le conoce a Estados Unidos como el Gran Satanás. Y eso hoy día pues se está hablando mucho porque los políticos lo usan como excusa de que mira, nos están insultando, por eso tenemos que ir allí a matar a toda la familia y destruir escuelas y hospitales porque nos llamaron un mal nombre, un nombre feo. Pero dentro del contexto religioso, Estados Unidos cae perfectamente en la categoría del gran Satán, porque Satán significa opositor, por lo tanto si lo vemos hasta de la forma positiva, es claramente Estados Unidos un opositor.
Pero si lo vemos desde la forma religiosa, pues obviamente una cultura que aboga por el consumo de alcohol, que aboga por la promiscuidad, que aboga por el prestamismo con intereses, etcétera, todas las cosas que son contrarias a los valores islámicos, pues obviamente los hace un tipo de Satanás. Y obviamente si el país es el que se proclama el mejor en todo este tipo de pecados, pues obviamente va a ser el gran Satán, o sea, algo obvio. En el cristianismo se utiliza a Satanás un poquito diferente, más personalizado. Y nuevamente, para un católico, un ortodoxo, el terror principal son los anticristos, porque no está el anticristo solamente, sino que están los anticristos. ¿Qué haría un anticristo? Bueno, promovería el aborto, promovería cualquier tipo de sexualidad que no esté dentro de los parámetros del matrimonio monógamo entre hombre y mujer, promovería el consumo de drogas, una cultura obsesionada con el consumo de la hipersexualidad, de los bienes materiales, básicamente una moralidad laxa, para decirlo de esa manera. También para un cristiano tradicional, un gobierno que declara que el bien y el mal es relativo. O sea, que es lo que la democracia enseña, que lo que está bien y está mal no lo determina Dios, sino que lo determina la popularidad. Bueno, pues una cultura que tiene todas estas características sería una cultura satánica, por definición. Y respectivo de lo que le diga a su primo el católico o el cura que está en la esquina al lado del restaurante, que es buena gente, y usted habla con él y él dice, bueno, eso confesarse no tiene que hacerlo tantas veces, o el cura que hace una misa vestido de payaso y baila cumbia al frente del altar, que estas estupideces pasan en la modernidad, desafortunadamente. Pero aunque ese individuo le diga a usted reggaetón con muchachas de 16 años meneando el trasero en televisión, eso no es nada malo, porque a la gente le gusta ser feliz. Bueno, ese individuo le puede decir eso, pero eso no es católico y eso no es cristiano. O sea, vamos a simplificar. Igual que puede encontrar un cura que dice que el aborto es una cosa opcional. Bueno, está bien, pero eso no es la doctrina católica. Por lo tanto, dentro de esa perspectiva, cuando usted dice satánico, pues está hablando de eso. Y por ende, olvídese los políticos, no únicamente los políticos son satanistas, la cultura entera es satanista. Así que obviamente el término satanista está totalmente ligado a la perspectiva religiosa de la que estamos hablando. Porque algo muy interesante es que, por ejemplo, en el Sanatana Dharma de la India, el término satánico es muy difícil de definir, porque no existe ese mismo concepto y por lo tanto aquellos que hacen ese tipo de rituales o la noción de que los políticos están desnudos bañándose en sangre de cabro es algo muy extraño. Y si algo parece eso, pues podría ser a lo mejor el culto a Kali. Pero los que siguen a Kali no son lo que nosotros llamaríamos satanistas per se, porque el satanismo implica una lucha cósmica dual entre el bien y el mal que en el mundo védico no es tan claro, porque no están las líneas definidas de la misma manera. No es que no exista el bien y el mal, no es que no existan los asuras y los devatas que siempre están peleando, eso existe, pero no está plasmado de forma religiosa tan y tan dualista. Por lo tanto, es mucho más incomprensible hablar de esa manera en esa cultura. Pero acá en Occidente, es nuestro diario vivir hablar de esta forma. Así que, dentro del contexto lavellano, pues realmente la mayoría de los políticos y de los líderes del mundo y los que corren los bancos grandes no son satanistas, porque no tienen una filosofía definida, clara, abierta, de que ellos creen que la naturaleza es el Dios real. No necesariamente son miembros de esa iglesia, no están haciendo los rituales aprobados por la iglesia, que específicamente rechazan el sacrificio animal, por ejemplo, porque la Biblia decía que la idea de sacrificar la vida de un animal que es un inocente para lograr objetivos es absurdo. Inclusive apunta al hecho de que los sacrificios de animales es algo que es bíblico y que específicamente lo ve en el Viejo Testamento como lo requerido por el Dios de la Biblia para lograr objetivos específicos, incluyendo para bajarle la ira a Dios. O sea que ahí entonces, dentro de la perspectiva del satanista moderno, los satanistas, entre comillas, son los hebreos del Viejo Testamento que sacrificaban palomas y cabros y vacas para pagarle a su Dios una deuda, o los que sacrificaban bebés a Baal. Claro que en esa época pues no eran satánicos, eran simplemente miembros de un culto. Y ahí es que yo quiero llegar, de que yo dudo mucho que los líderes políticos del mundo tengan de una forma definida una religión
en la cual realmente creen en Baal, tienen templos a Baal y tienen toda una teología rodeando a Baal o a Satán, y que son creyentes reales y que mueven su vida alrededor de una ética satánica, porque las implicaciones detrás de eso serían bastante formales. Implicaría que de verdad creen en algo, cuando lo que yo creo es que realmente los élites del mundo moderno, especialmente del occidente, son personas que no creen en nada. O sea, son productos de la modernidad, son productos de la ilustración, y profundamente han creído de que no existe tal cosa como el bien y el mal per se, sino que todo es una cuestión de perspectiva, que todo es relativo, y que si existen fuerzas en el universo, pues son fuerzas caóticas o insignificantes, que estas fuerzas son parecidas a otras, o sea, que es una competencia entre dioses en el universo, que es clásico del paganismo, y que pues, dependiendo de la entidad con la que uno trabaje, pues nos va a dar resultados. Pero eso significa que no es Satanás, sino que son dioses diferentes. Eso es si le vamos a dar mucho mérito a estas personas, cuando realmente es muy probable que lo que ellos quieren es intoxicarse, tener relaciones carnales de forma libre y utilizar su poder y su dinero para hacer eso más y más y más. Y si pueden involucrar en eso algún tipo de diversión estética, ponerse máscara, bailar desnudo y de forma ritualística vestirlo de una forma que se vea más dramático, pues lo van a hacer, porque su objetivo es promover una ideología que pueda proliferarse continuamente en estos conceptos. Pero el problema es que la gente que critica a estos individuos son parte de ese culto porque creen en los mismos conceptos que esa gente cree. Creen en el liberalismo social, creen en libertinaje, creen en la libertad sexual, creen que el bien y el mal son relativos, o que al menos la gente tiene derecho a escoger su verdad, que nadie sabe qué significa eso. En el momento que tú tienes una verdad que únicamente tuya, no es verdad, es un capricho. Creen que el Estado debe regirse por personas que ellos eligen para que los representen, y que estas personas pueden tomar decisiones totalmente basadas en practicalidad o conveniencia para que el pueblo pueda regirse por el dinero, como si fuese un dios. O sea que la idolatría, la lujuria, todos los pecados habidos y por haber en el Islam, todos los pecados en el cristianismo, son la base de la cultura moderna. Entonces, por definición, eso es satanista. Y eso significa que no es únicamente el banquero y el presidente, sino que es su maestra de escuela, es el que trabaja en el centro comercial, es su prima, su abuelo, porque todos participan de una infraestructura cultural que aboga por lo que ustedes llaman satanismo. Y esa es básicamente mi crítica, de que pienso que es muy cómodo a la gente moderna tratar de distanciarse de aquellos que ellos piensan que son excesivamente modernos. No, yo soy moderno, pero el otro ese se pasó. Yo creo en hacer lo que me da la gana, pero no es para tanto. Yo no creo en sacrificios humanos, pero si yo no puedo ir a la playa porque me va a dañar mi figura, maten al bebé, porque es que si yo no me puedo poner un bikini y verme linda, pues hay que matar gente para lograrlo, ¿entiendes? O sea, en otras palabras, la vida humana, la vida de un inocente, hay que aniquilarla para que no me afecte a mí en mi vida. Hasta en cosas inverosímiles como ponerme un traje de baño. Porque yo he escuchado este argumento. Pero eso no es lo mismo que los elites esos que están en una cueva sacrificando bebés. No, eso no es lo mismo. Son dos cosas diferentes. El problema es la falta de conciencia y la hipocresía y la idiotez. El no verse uno mismo en el espejo, como en las noticias recientemente que dicen, no, es que allá en ese país, en Medio Oriente, a las mujeres no la dejan salir en la calle en tanga, así que hay que tirarle un par de misiles y matar a sus abuelos, matar a sus hijos, matar a todo el mundo, porque hay que traerle la tanga para que sean libres con tanga. Porque imagínate, ¿qué país es ese que uno no puede estar por ahí en bikini, las pobres mujeres sufriendo porque no pueden enseñar sus pechos de forma libre? Eso hay que detenerlo, por eso hay que matar a todo el mundo. O sea, que ahí están poniendo a matar como una inconveniencia al derecho más importante de la desnudez pública. O sea, en otras palabras, es una cultura con los valores totalmente boca abajo. Y el problema es que la misma gente que está hablando de la conspiración de que estos tipos son unos locos satanistas, aplauden este tipo de actos. Ah, sí, es verdad. No se puede permitir que
eso siga pasando allí. Hay que matarlos a todos. Hay que destruir la economía y que la gente se muera de hambre. Porque no podemos permitir que las mujeres estén con una sábana encima. Esto es una cosa inaceptable. Es una injusticia, es una injuria a la humanidad y a la dignidad humana. Hay que matar a 4,000. O sea, entonces, ¿quiénes son los satanistas ahí? Ese era el punto de este video, y es que hay que mirarse al espejo. La cultura que estamos nosotros viviendo, por la definición que se utiliza para criticar a nuestros elites, es igual de satánica de la de ellos. O sea, ellos son un producto nuestro, ellos no son extraterrestres, son seres humanos, son nuestros primos, nuestros tíos, nuestros amigos. Por lo tanto, si el planteamiento que nosotros hacemos es que nuestros elites comen bebés y hacen sacrificios humanos, uno tiene que pensar de dónde diablos salió esta gente si no es de nosotros mismos y de la cultura que nosotros mismos engendramos. Es un producto de esta cultura. Por lo tanto, la cultura en sí es la satánica, si vamos a utilizar esa definición. Porque el mismo satanismo de la ley también es relativista, también promueve la lujuria, también promueve de que el propósito de la vida realmente es disfrutar y gozar, y que el amor es relativo, es lo que me gusta a mí, es lo que es bueno, y lo que no me gusta es malo. O sea que ya sea el satanismo oficial o el satanismo no oficial, sigue siendo un reflejo de la ilustración y de un proceso de descartar conceptos de moralidad objetiva como se encontraban en el catolicismo, como se encontraban en la ortodoxia, como se encontraban en el luteranismo original también, como se encuentra en el budismo, islam, etc. Entonces ahora cuando vemos conflictos de civilización, pues estamos viendo conflictos de una civilización satánica con civilizaciones religiosas. Entonces, por más que a nosotros no nos guste y nos afecte nuestra sensibilidad satánica, que en otras culturas se crean en religiones, se crean en libros religiosos y se crean en la moralidad estricta y objetiva, y que crean en cosas como el matrimonio tradicional, etc. Eso no significa que todo lo que está pasando es culpa de este cabal de satanistas, cuando el cabal de satanistas somos nosotros. Esa es básicamente la crítica que estoy haciendo y el punto que quiero que reflexione. Así que espero que el tema de alguna manera lo haga pensar al respecto. Obviamente, si tienen alguna perspectiva diferente, pues me lo ponen en los comentarios. Yo el punto aquí es tirarle a ustedes una perspectiva diferente para que la consideren, y si están de acuerdo, pues perfecto. Si están en desacuerdo, me dejan saber el por qué y se puede debatir. No olviden de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video, comenten el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando saque un nuevo video. Así que gracias por estar conmigo, nos vemos en la próxima.